Vi su video de gatos del canal Cosas que Sabemos. Aunque no sea un tema polémico, ¿cuál es su opinión de los gatos y el fenómeno gatuno en Internet? Mira, los gatos son preciosos cuando son pequeños. Luego crecen. Yo no me puedo relacionar con un gato. No tengo la capacidad. Tengo la idea de que esto se debe a que los gatos están domesticados muy posteriormente a los perros. Los perros nos han acompañado más tiempo y además nos han acompañado directamente, es decir, cazando, cuidando al clan, siendo cuidados por nosotros. Y el gato se autodomesticó en los graneros, ¿no? Porque así como los graneros de Egipto para las ratas y ratones eran un buffet libre, pues para los gatos eran un buffet libre de ratones. Mira, hay un montón de ratas y ratones reunidos ahí en el granero. Y el gato se autodomesticó en cierta medida al perseguir a los ratones, pero no los perseguía junto con el ser humano, no es el mismo que la cacería. Y el ser humano y el perro, o el lobo en sus orígenes, son animales que cazan por agotamiento, porque no tienes las garras del león, ni tienes la velocidad del guepardo. Entonces, ¿cómo cazaba el ser humano? Pues perseguías a una presa hasta que la reventabas. Por eso somos buenos en maratón y no tan eficaces en un sprint. Y los perros cazan, los lobos cazan también por cansancio y por agotamiento y pueden perseguir una presa durante kilómetros y kilómetros y kilómetros. Entonces juntos pues fuimos una fuerza a vencer, una fuerza a tener en consideración los seres humanos y los lobos. No pasó así con los gatos. Los gatos generalmente se llevan conmigo de la patada además. Yo tenía un amigo que tenía 2 gatos siameses preciosos, no digo que sean preciosos. Y cuando yo llegaba a su casa los gatos se escondían y no los encontrabas ni con Sherlock Holmes. Los gatos se hacían humo y en el momento en que yo salía por la puerta los gatos reaparecían, ya está la comida. No les gustaba yo y bueno, pues es un poco recíproco, pero me gustan los videos de gatitos en internet, sobre todo porque los gatitos pequeños, hoy precisamente veía un perro labrador modelo XXL, con un gatito de este tamaño durmiéndose en la barriga, pues obviamente es tierno y es dulce y nos evoca una liberación de oxitocina, ¿no? Pero pues nada más, el fenómeno gatuno en internet es muy interesante. Espero que no lo vea nadie de otros planetas, porque madre mía.